¿Qué tal, muchachos? Hoy vamos a pasar una clase súper divertida, así que mucha atención. El área que vamos a trabajar hoy día es el del lenguaje y vamos a tener el tema de el verbo, número y persona, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre lo que es el verbo, porque se puede seleccionar cómo se puede reconocer el verbo en una oración, también la parte de lo que es el número, singular, plural y persona. Tipo de persona. Recuerden que es una clase para tercero de primaria y yo trabajaré con ustedes como siempre. Empezamos. ¿Qué es el verbo? Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia de algo. Por ejemplo, las palabras vamos, estuvieron y coserás son palabras que indican acciones, por lo tanto son verbos. El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Siempre que se realiza una acción, se refiere al verbo. Sintácticamente representa una predicación. Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. Para poder resumir más esto que acabamos de hablar, podemos decir lo siguiente. El verbo es la palabra que denota una acción, pasión o estado dentro de la oración. El verbo funciona como el núcleo del predicado, ¿no? Entonces, cuando vemos una oración núcleo del predicado, ahí tenemos que encontrar el verbo. Como la palabra comer. Comer denota una acción que está realizando esta persona, ¿no? Entonces, la palabra comer es un verbo. Seguimos. Tiempos del verbo. Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que representan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo, o sea, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces, podemos decir, tiempo del verbo corresponde a instancias temporales de manera práctica. Se dice que hay 3 grupos temporales. El primero, el tiempo pasado. Los verbos en pasado indican una acción que ya sucedió. A este tiempo verbal se le denomina pretérito. O sea, son acciones que ya se hicieron, que ya se llevaron adelante. Tenemos el presente. Los verbos en el presente indican una acción que sucede en ese momento, en el instante actual, que está sucediendo ahora, tiempo presente. Y tiempo futuro, los verbos en futuro señalan acciones que van a ocurrir después, que recién vendrán esas acciones. Entonces, recuerda, futuro, presente o pasado. En futuro, por ejemplo, preparará. El verbo preparará indica en tiempo futuro. Presente, prepara. Y en pasado, preparó, que ya lo hizo, ¿verdad? O en lo siguiente, pasado, jugué, presente, juego y futuro, jugaré. 3 tiempos del verbo. Pasado, presente y futuro. Los verbos y sus conjugaciones. Los verbos son palabras que indican acción, como abrir, estado, como la palabra sentir o parecer, o situación, como dormir, ¿no? Cuando podemos diferenciar esas conjugaciones, acción, estado o situación. La conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo. Conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles. Ahora, los infinitivos de los verbos pueden terminar en ar, e ir. Esas 3 palabras. Ar, ir. 3 sílabas muy importantes para acordar. Los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. Los verbos que terminan en pertenecen a la segunda conjugación. Y los verbos que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación. ¿Pero a qué se refiere eso? Veamos esta imagen. Conjugaciones, primera, segunda y tercera. Terminación, ahí está. Ar, ir. Infinitivo. Primera conjugación, ar, amar. Segunda conjugación que terminan con temer. Y tercera conjugación que termina en ir, partir, ¿no? Y tenemos ahí verbos acabados en ar, ir. Bailar, coser y compartir. Entonces,
Tenemos que saber diferenciar los que están en primera, segunda y tercera conjugación. Recuerden siempre que los que terminan en ar están en primera, en segunda, ir están en tercera conjugación. ¿Cómo saber cuál es el verbo en una oración? Ahora sí, vamos a la parte muy importante. Los verbos en oraciones tienen la función del núcleo del predicado, como decíamos hace rato. Estos se dividen en dos partes, en la raíz y la terminación. Esta última, la terminación, es en donde se puede identificar el modo en que se realiza la acción, el tiempo en que se lleva a cabo, la persona que la hace y el número. Entonces, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Una forma fácil de saber cuál es el verbo es realizándose la siguiente pregunta. ¿Qué, por ejemplo, Juan camina en su casa? ¿Qué hace Juan? ¿O qué hace el sujeto? ¿No? Y la respuesta sería camina. Entonces, el verbo, la acción que está realizando esta persona es caminar. Entonces, camina es el verbo. O en las siguientes oraciones tenemos aquí, Ana estudia español. El sujeto sería Ana. El predicado estudia español. Pero ¿cuál es el verbo? ¿No? Entonces, la acción que está realizando Ana es estudiar. Y ese sería nuestro verbo. El otro dice, el niño es creativo. El niño sería el sujeto, predicado es creativo, y el verbo sería es, del verbo ser. Entonces, ahora vamos a otra parte importante. ¿Qué es número del verbo? El verbo tiene número, por si acaso. Entonces, las formas verbales expresan número y persona. Las formas verbales no solo expresan acciones, sino que también informan sobre si esas acciones las realizan una o varias personas. Por eso decimos que las formas verbales tienen número. El número puede ser singular o plural. Cuando hablamos de singular nos referimos a uno solo. Y si hablamos de plural nos referimos a muchos, a varios, ¿verdad? Es la forma que toma el verbo para indicar la relación que tiene con un sujeto. Los números son dos. Singular, que habla de uno. Expresan acciones que realiza una sola persona, como amo, salto, escribo, ¿no? Y otras, que solo las realiza una persona. Y plural, que habla de muchos, de muchas personas o muchos objetos y demás. Expresan acciones que realizan varias personas, como amamos, saltamos, escribimos, ¿no? De todas terminaciones en S. Y como aquí, número, indica la acción que realiza una persona, singular o plural, varias personas. Y tenemos en primera, segunda y tercera persona. Recuerden los pronombres personales que hemos trabajado en primera, segunda y tercera. Singular en primera persona, yo. Y plural, nosotros, nosotras. En segunda persona, singular, tú. Y plural, vosotros, vosotras. O ustedes, ¿no? Tercera persona, él o ella. Y en plural, ellos, ellas. Y aquí vamos a completar la siguiente. Dice, Beatriz al tenis. ¿Es singular o plural? Singular, ¿qué es lo que hace? Juega. Vamos a escribir. Juega al tenis. ¿Verdad? Ahora, vámonos a la siguiente, que dice Beatriz y Triana. ¿Singular o plural? Plural, muy bien, sería juegan. Entonces escribimos juegan. Juegan. La siguiente, Naira, un libro, singular o plural lo que está haciendo. Singular, lee un libro. Naira y Manuel, plural, leen unos libros. ¿No? Entonces, de esa manera podemos encontrar el verbo, el número del verbo. Seguimos. ¿Qué es persona del verbo?
Persona de una palabra nos dice quién realiza la acción. Son 6, 3 para el singular y 3 para el plural. Recuerden lo que estábamos hablando anteriormente. Y dice, las de singular son primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él o ella. Y las de plural son primera, segunda y tercera persona. Nosotros, vosotros o ustedes. Y tercera sería ellos, ellas. Nosotros, primera persona, porque estamos incluidos en este grupo. Vosotros o ustedes y ellos, que sería otro grupo. Las formas verbales también informan sobre la persona que realiza la acción. Si la acción la realiza la persona o las personas que hablan, la forma verbal está en primera persona. Primera persona es el emisor, ¿no? El que habla. ¿Quién está hablando? Si la acción la realizan la persona o las personas que escuchan, el verbo está en segunda persona. Es el receptor. ¿A quién se dirige? El emisor. Y si la acción la realiza alguien distinto de quien habla o escucha, el verbo está en tercera persona. Es de quien se habla. Y ahí tenemos primera persona, la que habla, segunda persona, a quien se habla, y tercera persona, aquella de quien se habla. Y en primera persona, yo y nosotros. Yo avanzo, nosotros avanzamos. Segunda persona, tú avanzas, vosotros avanzáis. Tercera persona, ella avanza o él avanza y ellos avanzan. Creo que veamos el siguiente video, el cual también nos habla del verbo. Así que mucha atención a lo que dice aquí. Atendemos. Yo conjugo, tú conjugas, él conjuga. ¿Quieres saber cómo sigue? Mira cómo hacerlo. Bueno, entonces te interesará saber que las acciones que expresan los verbos indican el número. ¿Cómo es eso? Deben saber que las acciones pueden estar realizadas por una o varias personas. No es lo mismo si digo, yo presté mis marcadores, que si digo, nosotros prestamos los marcadores. Si las acciones las realizan una sola persona, está en singular, como por ejemplo, yo presté los marcadores. Si digo, tú prestaste marcadores, también es singular. Igual que si digo, él prestó marcadores. Son todas acciones que las hace una sola persona. Y si las hacen muchas personas, decimos que el verbo está en plural. Por ejemplo, nosotros prestamos los marcadores. Si se trata de prestar, siempre es mejor que las acciones sean en plural. También para saber quién o quiénes han realizado la acción, tienen que saber que los verbos no lo pueden decir. Puede ser la primera persona del singular. Por ejemplo, yo salto la soga. Puede ser la segunda persona del singular, tú saltas la soga. O la tercera persona del singular, él salta la soga. Es sencillo. Primera es la persona que habla. Segunda es la que escucha o a quien se dirige. Y tercera es la persona de la que se habla. La primera persona del plural es nosotros, porque somos los que hablamos, los que contamos que saltamos, vosotros a los que les hablamos y ellos de quienes estamos hablando. Siempre deben tener en cuenta que el verbo tiene que estar en concordancia con el número del sustantivo. Si digo ellas, el verbo es saltan. Si digo él, el verbo es salta. Siempre hay que respetar el singular y el plural. Yo escribiré una oración en la pizarra y ustedes me dirán cuál es la acción que en ella se produce, es decir, tendrán que identificar el verbo de la oración. Anoche vimos una película en la televisión. Vimos es el verbo. Es lo que hicimos anoche. Muy bien. Y en esta oración siempre juego con mi hermano a las cartas. Juego. Eso es fácil porque yo siempre juego. Ahora quiero que me digan el nombre de esos verbos que encontraron en las oraciones. Para nombrar el verbo usamos su infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, o ir. Esto es como si dijéramos que el nombre de vimos es ver. Termina en er. El segundo verbo, eso que tanto le gusta hacer a Matías, es jugar y termina en ar. Estamos buscando los infinitivos de algunos verbos. Todas las palabras y por supuesto también los verbos tienen una parte que nunca cambia. Esa parte es la raíz. Por ejemplo, ayer corrimos una carrera. ¿Cuál es el verbo? Corrimos y el infinitivo correr. Bien. Si le quitamos la terminación que es er, queda la raíz de la palabra que es cor. La parte del verbo que nunca se va a modificar, aunque digamos corrimos, corrí, correrán, correrían, decimos que todos los verbos que terminan en ar forman parte de la primera conjugación. Cantar, llorar, estudiar, jugar, brindar. Las
segunda conjugación reúne los verbos terminados en er. Correr, comer, querer, tejer, aprender. Excelente. Los verbos de la tercera conjugación son los terminados en ir. Partir, destruir, salir, vivir, repartir. Sí, pero nosotros, primera persona del plural, estamos con ganas de comer algo y de saltar la soga. Bueno, entonces yo, primera persona del singular, les voy a dar un ratito de recreo. Mati, ¿qué es eso que guardas tan misteriosamente? Es algo que quiero mostrarte. Un regalo que le hice a mi papá para regalarle para su cumpleaños. Me encanta, Matías. Muéstrame, vamos. Es una historieta de la vida de mi papá. Comienza cuando nació en el barrio de Bermúdez. Dice, él nace en Bermúdez. Es un niño simpático, pero algo gruñón. Tiene 6 años y empieza el primer grado para ver si de una vez aprende a leer y escribir. Me gusta, Mati, pero creo que tendrías que corregir los tiempos verbales para dar idea que son hechos pasados. Las acciones que ya pasaron van en pasado, las que son ahora van en presente y las que van a ser van en futuro. Te felicito, amigo. Y además tengo que fijarme que el verbo y el sustantivo concuerden el número. Bien. Ok, excelente. Entonces, si te das cuenta, los tiempos verbales son muy, muy importantes. Y también el número del verbo. Entonces, ejemplos de verbos regulares e irregulares. Verbos regulares. Escribir, abrir, botar, saltar, esconder. Tejer, hablar, correr, aprender y montar. Verbos irregulares. Salir, ir, volar, apretar, volcar, satisfacer, conducir, contar, mover y querer. Pero si nos vamos a la conjugación de los verbos regulares, la conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo. En castellano hay 3 conjugaciones, como vimos hace rato. Primera conjugación con ar, segunda conjugación con er y tercera conjugación con ir. Los verbos regulares conservan un lexema invariable en toda la conjugación y sus morfemas son iguales a los del verbo modelo. Acordémonos de la raíz, que la vamos a ver un poquito más abajo. Los verbos irregulares modifican sus lexemas a lo largo de la conjugación, o sus morfemas se apartan de los del verbo modelo. Algunos verbos poseen las 2 irregularidades simultáneamente. Por ejemplo, salir, salgo. Ir, voy. ¿No? Muy diferente. Ir y voy. Entonces, cuando hablamos de irregulares, no cambian la raíz, como vimos hace rato en el video. Entonces, el verbo número, recuerda que es singular y plural. Singular de una sola y plural de muchas. Singular, primera persona, yo, tú, él o ella. Y en plural, tercera persona, primera, segunda y tercera persona. Primera, nosotros, segunda, vosotros, ellos, ellas, tercera persona. Verbos persona. Y aquí está, primera, segunda y tercera. ¿No? Primera persona, yo o nosotros. Segunda, tú, vosotros. Y tercera, él, ella, ellos o ellas. Muy bien, espero que te haya gustado la clase. Nos vemos la siguiente.